Recordarles todas las sesiones, si es que alguno no podría asistir por haber situación, quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces pueden ahí verlas. Quizá, si es que no ven toda la lectura, podrían ver por lo menos el momento de los diálogos, que son muy interesantes, que yo creo que es un poco la riqueza de este espacio, ¿no? Entonces, bueno, les quiero dar la bienvenida, empezamos nuevo libro, eh, compartirles unos datos, pocos datos para poder ponernos en contexto, sobre todo el autor. Ya del libro lo vamos a ir descubriendo nosotros en el camino. Nosotros mismos vamos a ir reflexionando en torno a lo que vayamos leyendo, entonces no hace falta que entremos mucho en ese tema, pero sí vale la pena saber un poquito quién fue Hess. Entonces, una breve biografía, ya Braulio nos había compartido algo. Sin embargo, son datos que me parecen relevantes. No nos olvidemos que Hess es un escritor alemán. Nace en Kohl, una ciudad al sureste de la actual Alemania. Su familia, su abuelo, su círculo social, tiene gran parte toda la influencia alemana, el pensamiento alemán y también la vivencia profunda de las guerras mundiales, que nosotros sabemos que Alemania ha estado muy inmerso en esto. Entonces, eso va a impactar mucho en la vida de Hesse y en los escritos que ahora nosotros nos vamos a encontrar. Nace en 1837 y muere en 1962, es decir, tenía o tuvo 85 años. Es importante este dato, sí, porque nos revela que él vive las convulsiones, los cambios, todo lo que tiene que ver con el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo en la Europa occidental, y todo el periodo de guerras y todo el periodo de crisis que hubo, que se la vive como una especie de tema crucial en su obra. Entonces va a haber mucha influencia de esos episodios, de esos periodos. En 1924, Hesse sale de Alemania y se va a Suiza. Se termina nacionalizando Suiza. Por eso en algunas biografías van a decir Hesse, escritor alemán, raíta suizo, ¿no? ¿Por qué sale? Entre otras cosas, por su postura frente a la guerra. No estaba de acuerdo y nunca estuvo de acuerdo con la guerra alemana. Siempre tuvo una postura mucho más pacifista, ¿no? Bien, ¿cómo nosotros podemos entender a Hesse por su contexto en parte? No todo, pero en parte uno entiende a las personas por el contexto en el que viven. ¿Qué pasaba con su contexto? Estaba justamente el resurgimiento del romanticismo alemán frente a esta era de la razón, de la primacía de la máquina, de la revolución industrial. Sale un nuevo movimiento que es del romanticismo que prima más por los sentimientos. El ser humano no solamente es mente, también es afecto, también tiene otro lado que se puede llamar humano, que no necesariamente es producción, sino también es sentido, es fin, es realidad humana vivencial a través de los afectos, de los sentimientos. Bien, eso engloba muchos temas del romanticismo, pero en parte uno de esos. Tiene una fuerte relación con Oriente, especialmente con la India. Vamos a leer a Siddhartha, que tiene mucha influencia de la filosofía oriental. No nos olvidemos que surge en este periodo el psicoanálisis como una corriente fuerte, todas las teorías freudianas, después con Jung, y el psicoanálisis va a ser una parte fundamental también en su obra. Hesse es muy agudo en muchas cosas que competen con el alma y la interioridad del ser humano, y leer a Hesse es entrarse a la psique de la persona en su concepción más amplia. Recordemos que psique significa alma, ¿sí? Y después se traduce a una serie de cosas, pero en su concepción más amplia no solamente es lo que pensamos, sino lo que configura sentido. Es una época también donde la filosofía del espíritu comienza a aparecer con grandes pensadores que ya habíamos hablado algún rato, como Heidegger, que se oponen fuertemente a la filosofía existencialista, ¿no? La espiritualidad comienza a ser parte de su proceso, su contexto, y no nos olvidemos que finalmente él se cría en un ambiente familiar pietista. El pietismo era un movimiento político, religioso, social, abarcó todos estos ámbitos, sobre todo religioso ciertamente, que creía mucho una renovación protestante de la iglesia. Si eran protestantes que querían vivir con mayor radicalidad su fe. Bien, finalmente, como dato relevante, gana el premio Nobel de Literatura en 1946, ¿ya? Y bueno, seguiremos en las lecturas ahondando en su vida. Para terminar, yo les quería mostrar algunas frases de Hermann Hesse que están recogidas en un librito muy bonito que es autobiográfico, que se llama Obstinación. Este librito de acá son todos sus escritos autobiográficos, es decir, él mismo va escribiendo sus notas de vida.
Creo que a través de los pensamientos es una manera de conocer a las personas. Entonces, vamos a leer 3 pensamientos para irnos adentrando en quién era Hesse, ¿sí? Uno de sus pensamientos dice lo siguiente, cito, literalmente lo que él menciona. Con 15 años, después de fracasar en el colegio, comencé consciente y enérgicamente mi propia formación, y tuve la suerte y el placer de que en casa de mi padre se encontrase la formidable biblioteca de mi abuelo, toda una sala repleta de libros antiguos, que entre otras cosas encerraba toda la poesía y filosofía del siglo XVIII alemán. Fracasa en el colegio, se autoeduca a través de poesía y filosofía de casa. Qué importante es tener libros en casa. Qué importante es educar a nuestros niños a través del ejemplo. Qué mejor manera de educar a una persona que con el ejemplo, que viéndonos leer, ¿sí? Y no solamente a nuestro círculo más cercano, sino familiar. Bueno, su abuelo y su padre, con esta enorme biblioteca, sobre todo su abuelo, educan a Jesse en la lectura y le abren un camino de posibilidades. Siguiente frase. El verdadero protestante, dice Jesse, se opone a la propia iglesia, como a todas las demás, porque su naturaleza le induce a afirmar con más fuerza el devenir que el ser. En este sentido fue seguramente Buda también protestante. ¿Ya? Subrayar nada más este pensamiento. En Hesse vamos a notar mucho este tipo de filosofía. Mejor es el devenir que el ser. El ser es lo fijo, ¿no? Es lo que está como ya cuadrado, como que está sólido. Yo soy así, nadie me cambia. Ese es el ser, ¿no? Lo definido. El devenir tiene que ver con el movimiento, la posibilidad que tenemos nosotros de transformar, de cambiar, que se cree mucho en el movimiento. Y la última frase, que quizá también nos ayude a entender un poco su sentido más religioso, creo que si el espíritu del difunto Cristo, del judío Jesús, viera lo que ha causado, lloraría. Soy un ser humano igual que Jesús. Veo la diferencia entre idea y vida tan bien como él, pero yo no soy tan tenaz como el judío. Ese al final propone no la búsqueda de una religión, sino de una espiritualidad, que es distinto. Ese al final de cuentas termina siguiendo su propio camino de autodescubrimiento. Entonces, bien, yo creo que esto nos puede ayudar para ir entendiendo el perfil de Gese. Y como un dato para ya empezar la lectura, tenemos 3 palabras que van a salir en lo que ahora vamos a leer, que creo que es importante que las sepamos, por lo menos diferenciar en qué consisten, ¿no? Son términos nuevos, no sé si alguien de aquí está muy familiarizado con la filosofía oriental, pero si no, vamos a ir aprendiendo juntos. Brahman es el primer término que sale. ¿Qué es el Brahman? En la tradición religiosa hinduista, el Brahman es el miembro de la casta sacerdotal y la conforman sacerdotes y asesores del rey. Es decir, el Brahman es un puesto de liderazgo, es un puesto religioso, es alguien de importancia. El Atman es otro término que vamos a encontrar. ¿Y qué significa? Según los Upanishads, que son los sánscritos, los libros sánscritos antiguos de la filosofía hinduista, es el centro de cada persona, ¿sí? Es lo, decía San Agustín en otras palabras, es lo más íntimo de la intimidad de cada persona, ¿sí? Entonces el Atman no es el cuerpo, lo que nosotros pensamos que es el centro, tampoco es la mente ni el ego, sino el Atman, ¿no? Siendo este el espíritu de cada ser vivo, es decir, su ser más profundo e interno. Él es el eterno y se encuentra en el nivel más profundo de la existencia de cada individuo. Es lo más hondo que podemos nosotros encontrar en una vida interior. Y el Rig Veda, o en esta palabrita no la sé pronunciar, es el texto más antiguo de la tradición védica. Fue compuesto en sánscrito. Se trata de una colección de himnos compuestos en antiguo sánscrito védico dedicados a las deidades. Se considera el más antiguo de los 4 libros conocidos como Vedas. Les recomiendo que lo busquen y los lean. Hay un texto poético del Rig Veda sobre la creación hermosísimo. Ahora les voy a pasar cuando terminemos la reunión. Y con esto creo que ya tenemos las bases para entrar de lleno en la lectura y sumergirnos en la vida de Gese. Así que, en la vida de Gese, perdón, en la vida de Siddhartha. Así que ahora sí, vamos ahí. Vamos con todo. Es una alegría tenerles acá y bueno, dar inicio a la lectura. Muy bien, vamos con la primera parte, el capítulo 1. Para las personas que son nuevas, la dinámica es la siguiente. Cada uno, al azar, yo veo aquí quién está por acá y voy le pidiendo que lea. Y ese acto de leer a otros es muy bonito. Disfrutemos, relajémonos, dejemos que otros nos lean cuentos, nos lean historias, que es quizá una de las formas también del amor. Leer a otros es bonito, es un regalo. Así que muy bien, no sé si Cari nos podrías ayudar, por favor, con el inicio, por favor.
Claro, Dani, perdón que apagué la cámara porque a veces se me va el internet. Ya, el hijo del Brahman. Siddhartha, el agraciado hijo del Brahman, el joven halcón, creció junto a su amigo Govinda, al lado de la sombra de la casa, con el sol de la orilla del río, junto a las barcas en lo umbrío del bosque de sauces y de higueras. El sol bronceaba sus hombros brillantes al borde del río, en el baño, en las abluciones sagradas, en los sacrificios religiosos. La sombra se adentraba por sus negros ojos en el boscaje de los mangos, en los juegos de los niños, en el canto de su madre, en los sacrificios religiosos, en las enseñanzas de su padre y sus maestros, en la conversación de los sabios. Ya hacía mucho tiempo que Siddhartha participaba en las conferencias de los sabios. Con Govinda se entrenaba en las lides de la palabra, en el arte de la contemplación, de saber ensimismarse. Ya podía pronunciar quedamente el Om, la palabra por excelencia. Había conseguido, había conseguido decirlo en silencio, aspirando hacia adentro. Aprendió a enunciarlo calladamente, aspirando hacia afuera, concentrando su alma y con la frente envuelta en el brillo de la inteligencia. Ya sabía entender el interior de su Atman indestructible en el mundo material. La alegría invadía el corazón de su padre al ver al hijo inteligente, con deseos de saber. Observaba cómo crecía en Siddhartha un gran sabio y sacerdote, un príncipe entre los brahmanes. Una deliciosa sensación llenaba el pecho de su madre cuando le veía andar, sentarse y levantarse. Siddhartha el fuerte, el hermoso, el que caminaba sobre piernas delgadas, el que saludaba con perfectos modales. El corazón de las hijas de los brahmanes rebosaba amor cuando Siddhartha paseaba por las callejuelas de la ciudad con la frente iluminada, con mirada real, con caderas estrechas. Pero Govinda era el que más amaba a Siddhartha, su amigo, el hijo del Brahma. Sentía afecto por la mirada de Siddhartha y por su cálida voz. Gustaba de su manera de andar y de sus armoniosos movimientos. Apreciaba todo lo que Siddhartha hacía y decía, pero lo que veneraba más era su inteligencia, sus altos pensamientos ardientes, su férrea voluntad y su vocación sublime. Govinda lo presentía. Este no será un Brahman corriente, ni un oscuro funcionario de los sacrificios, ni un ávido comerciante de fórmulas mágicas, ni tampoco un orador vano y vacío o un sacerdote malicioso. Sin embargo, tampoco será una mansa y estúpida oveja entre la masa del rebaño. No, y tampoco él, Govinda, quería ser así. Un Brahman como hay 10,000. Quería seguir a Siddhartha, el amado, el maravilloso. Y si Siddhartha un día se convertía en Dios, si un día entraba en el imperio de la luz, Govinda le seguiría entonces como su amigo, su acompañante, su criado, su escudero, su sombra. Todos querían así a Siddhartha. A todos daba alegría y gozo. No obstante, el propio Siddhartha no sentía alegría ni gozo de sí mismo. Su corazón no compartía ese júbilo general cuando andaba por los caminos rosados del jardín de higueras, o se hallaba sentado a la sombra azul del bosque de la contemplación, cuando lavaba sus miembros en el diario baño propiciatorio o hacía sacrificios entre las profundas sombras del bosque de mangos. Incesantemente se le aparecían sueños y pensamientos en que veía la corriente del río, el brillo de las estrellas nocturnas, el resplandor del sol. El ánimo se le intranquilizaba con pesadillas salidas del humo de los sacrificios, de los versos del Rig Veda, de las doctrinas de los viejos brahmanes. Siddhartha había empezado a alimentar el descontento en su interior. Comenzó por comprender que el amor de su padre, el cariño de su madre, y también el afecto de su amigo Govinda no le harían feliz para toda la vida. No le satisfacía ni le bastaba. Había empezado a presentir que su venerable padre y los otros profesores
junto con los sabios brahmanes, ya le habían comunicado la parte más importante de su sabiduría. Adivinaba que ya habían henchido hasta la plétora el recipiente, y sin embargo, el recipiente no se encontraba lleno. El espíritu no se hallaba satisfecho, el alma no estaba tranquila, el corazón no se sentía saciado. Las abluciones eran buenas, pero eran agua. No lavaban el pecado, no curaban la sed del espíritu, no tranquilizaban el temor del corazón. Los sacrificios y la invocación de los dioses eran excelentes, pero ¿lo eran todo? ¿Daban los sacrificios la felicidad? ¿Y qué sucedía con los dioses? ¿Realmente era Prajapati el creador del mundo? ¿No era el Atman lo único, lo indivisible? ¿Acaso los dioses no eran unos seres creados como yo y como tú, súbditos del tiempo pasajeros? ¿Tenía sentido entonces ofrecer sacrificios a los dioses? ¿A quién más se debían ofrecer sacrificios y mostrar devoción que no fuera al único, al Atman? ¿Y dónde se podía encontrar el Atman? ¿Dónde vivía? ¿Dónde latía su corazón eterno? ¿Dónde sino en el propio yo, en nuestro interior, en lo indestructible que cada uno lleva dentro de sí? Pero ¿dónde se hallaba este yo? Este interior, este último, no es carne ni es hueso, no es pensamiento ni conciencia. Así lo enseñan los grandes sabios. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde se encontraba? ¿Existía otro camino para llegar al yo, al Atman? Un camino que valía la pena buscar, pero nadie enseñaba ese camino, nadie lo conocía, ni el padre ni los profesores, y los sabios ni los sagrados ritos de los sacrificios. Todos lo sabían, los brahmanes, sus libros religiosos lo conocían todo, se habían preocupado de todo, lo referente a la creación del mundo, al origen de la oración, de los elementos, de la aspiración, de la expiración, a las órdenes de los sentidos, a los hechos de los dioses. Sabían infinidad de cosas, pero ¿tenía algún valor saber todo eso si se desconocía al único, al más importante, al únicamente importante? Gracias. ¿Cierto? Ah, ok. Nieves, ¿nos puedes ayudar, por favor? Ciertamente, muchos versos de los libros sagrados, sobre todo los Upanishadas de Samaveda, hablaban de este interior y último. Esperen, le voy a bajar el volumen porque me está. Ya. Así. Interior y último. Maravillosos versos. Tu alma es el mundo entero, se leía allí. Y escrito está que el hombre, mientras duerme durante el sueño profundo, entra en su propio interior y vive en el Atman. Qué maravillosa sabiduría entrañaban esos versos. Todo el conocimiento de los grandes sabios se había reunido en esas palabras mágicas, puras como la miel de las abejas. No, no se debían menospreciar los enormes conocimientos que aquí se guardaban, reunidos por innumerables generaciones de sabios y penitentes que habían logrado no solo conocer este profundo saber, sino también vivirlo. Donde se encontraba el experto que era capaz de retener el Atman desde el sueño hasta el despertar durante la vida, con cada paso, palabra o hecho? Siddhartha conocía a muchos brahmanes, venerables, sobre todo a su padre, el puro, el sabio, el más reverenciado. Su padre era digno de admiración, su comportamiento resultaba sosegado y noble, su vida era pura, su palabra sabia, los pensamientos de su frente delicados y aristocráticos. Pero él, que sabía tanto, vivía en la bienaventuranza, tenía la paz. ¿Acaso no era también uno de los que buscan siempre sedientos? No necesitaba beber continuamente en las fuentes sagradas, en los sacrificios, en los libros,
en los diálogos con los brahmanes? ¿Por qué él, que era irreprochable, tenía que lavar diariamente sus pecados, esforzarse cada día en la purificación, repetirla cotidianamente? ¿No estaba el alma en él? ¿No fluía la primera fuente de su propio corazón? Esa primera fuente debía tener que encontrarse en el propio yo. Era necesario poseerla. Todo lo restante en una simple búsqueda, un rodeo, un desvarío, tales eran los pensamientos de Siddhartha. Esa era su sed, su sufrimiento. A menudo pronunciaba las palabras de un Chandogya Upanishad. Quizás el nombre del Brahman sea Satyam. Quien lo sabe con certeza entra diariamente en el mundo celestial. Siddhartha parecía estar a menudo cerca del mundo celeste, pero nunca lo había alcanzado completamente. Jamás había saciado la última sed. Tampoco ninguno de todos los más sabios que Siddhartha conociera y de cuyas enseñanzas disfrutó, había conseguido ese mundo celestial que apaga la sed eterna para siempre. Govinda, dijo Siddhartha a su amigo, Govinda, ven conmigo a la higuera de los banianos. Tenemos que practicar el arte de la meditación. Se fueron a la higuera de los banianos. Se sentaron aquí Siddhartha y 20 pasos más allá Govinda, acomodado y dispuesto a decir el Om. Siddhartha repitió el verso murmurando. Gracias, Nieves. Lore, ¿nos podrías ayudar, por favor, con la lectura? Sí, claro. Gracias. Om es el arco, la flecha es el alma. La meta de la flecha es el Brahman, al que sin cesar se debe alcanzar. Cuando había pasado el tiempo acostumbrado para el ejercicio del arte de ensimismarse, Govinda se levantó. Se había hecho tarde. Ya era la hora de efectuar la ablución de la noche. Llamó a Siddhartha por su nombre. Siddhartha no contestó. Siddhartha se hallaba sentado, con la mirada fija en una meta lejana, con la punta de la lengua saliendo un poco entre los dientes. Parecía que no respiraba. Así, sentado, logrado el arte de ensimismarse, pensaba en el Om. Enviaba su alma como una flecha hacia el Brahman. Un día, por la ciudad de Siddhartha, pasaron unos samanas. Ascetas peregrinos eran 3 hombres enjutos y apagados, ni viejos ni jóvenes, con hombros ensangrentados y llenos de polvo, casi desnudos, quemados por el sol, rodeados de soledad, forasteros y enemigos del mundo, extraños y flacos chacales en un reino de hombres. Tras ellos venía un ardiente hálito de silenciosa pasión, de servicio destructivo, de despersonalización implacable. Por la noche, después de la hora de la contemplación, Siddhartha declaró a Govinda: mañana de madrugada, amigo. Ya me perdí. Ya, Siddhartha. Ya, gracias. Mañana de madrugada, amigo, Siddhartha irá con los samanas. Será un nuevo samana. Govinda palideció al oír tales palabras y al leer en la cara inmóvil de su amigo aquella decisión imposible de desviar, como la flecha disparada por el arco. De pronto, y con la primera mirada, Govinda se dio cuenta: esto es solo el principio. Ahora Siddhartha iniciará su camino. Ahora empieza a despertar su destino, y con el suyo también el mío, y se tornó lívido como la piel seca de un plátano. Siddhartha invocó: ¿te lo permitirá tu padre? Siddhartha le observó como uno que empieza a despertarse. Raudo como una flecha leyó en el alma de Govinda. Adivinó el miedo. Advirtió la sumisión. Govinda afirmó en voz baja: no debemos malgastar palabras.
Mañana de madrugada empezaré la vida de los Samanas. No se hable más. Siddhartha entró en la habitación donde se encontraba su padre sentado encima de una estera de maguey. Se colocó tras él y aguardó hasta que se diera cuenta de que alguien se hallaba a sus espaldas. El Brahman preguntó, ¿eres tú, Siddhartha? Pues manifiesta lo que has venido a decirme. Empezó Siddhartha. Con tu permiso, padre, he venido a comunicarme que deseo abandonar mañana tu casa para irme con los ascetas. Mi deseo es convertirme en un samana. Espero que mi padre no se oponga. El Brahman quedó en silencio y permaneció así tanto tiempo que por la pequeña ventana pasaron las estrellas y cambiaron su figura antes de que se rompiera el silencio de aquella habitación. Callado y sin moverse, se hallaba el hijo con los brazos cruzados. Callado y sin moverse. El padre seguía sentado sobre la estera y las estrellas pasaban por el cielo. Entonces declaró el padre, no es conveniente que un brahman pronuncie palabras violentas y furiosas, pero la indignación estremece mi alma. No quiero oír de tu boca este deseo por segunda vez. Lentamente se levantó el brahman. Siddhartha continuaba callado con los brazos cruzados. ¿Qué esperas? Preguntó el padre. Siddhartha contestó, tú ya sabes. Buscó su cama y se tendió en ella lleno de ira. Después de una hora, el sueño no había conseguido cerrarle los ojos. Se levantó el brahman, paseó de un lado a otro y por fin salió de la casa. A través de la pequeña ventana de la habitación miró hacia el interior y vio a Siddhartha en el mismo sitio con los brazos cruzados, pálido, con su clara túnica reluciente. El padre regresó a su lecho con el corazón intranquilo. Después de una hora sin conseguir conciliar el sueño, se levantó otra vez, paseó de un lado a otro, salió de la casa y observó que la luna había salido. A través de la ventana de la alcoba contempló el interior, y allí se encontraba Siddhartha sin haberse movido, con los brazos cruzados, con la luz de la luna reflejándose en sus desnudas piernas. Con el corazón abrumado, regresó a su cama. Y volvió después de una hora, de 2 horas. Miró a través de la pequeña ventana y vio a Siddhartha a la luz de la luna, de las estrellas, en la oscuridad. Y lo repitió a cada hora, en silencio. Miraba hacia la alcoba y veía que Siddhartha no se movía. Su corazón se llenó de ira, se colmó de intranquilidad, se saturó de miedo, se nutrió de pena. Y en la última hora de la noche, antes de empezar el día, regresó, entró en el cuarto y observó al joven que le pareció más alto, como un extraño. Siddhartha invocó, ¿qué esperas? Tú ya sabes. Te quedarás siempre así y aguardarás hasta que se haga de día, hasta que el mediodía, hasta la noche. Hasta la noche. Me quedaré así y esperaré. Te cansarás, Siddhartha. Me cansaré. Te dormirás, Siddhartha. No me dormiré. Te morirás, Siddhartha. Me moriré. ¿Y prefieres morir antes que obedecer a tu padre? Siddhartha siempre ha obedecido a su padre. Así pues, ¿deseas abandonar tu idea? Siddhartha hará lo que su padre le diga. La primera luz del día entró en la habitación. El Brahman vio que las rodillas de Siddhartha temblaban. Sin embargo, en el rostro de su hijo no vio ninguna duda. Sus ojos miraban hacia muy lejos. Entonces el padre se dio cuenta de que Siddhartha ya desde ahora no se hallaba a su lado, en su tierra. Ahora ya le había abandonado. El padre tocó el hombro de Siddhartha. Irás al bosque, dijo, y serás un samana. Si encuentras la bienaventuranza en el bosque, regresa y enséñamela. Si hallas el desengaño, vuelve y de nuevo sacrificaremos juntos ante los dioses. Ahora ve, besa a tu madre y dile dónde vas. Ya es mi hora de ir al río, a efectuar la primera ablución. Retiró la mano del hombro de su hijo y salió. Siddhartha vaciló en el momento en que intentó andar.
Dominó sus miembros, se inclinó ante su padre y se dirigió hacia su madre para obrar tal como le había pedido el progenitor. Con la primera luz del día, Siddhartha abandonó lentamente la silenciosa ciudad, con las piernas entumecidas aún. En la última choza apareció una sombra que se había escondido allí y que se unió al peregrino. Era Govinda. Has venido, declaró Siddhartha sonriente. He venido, respondió Govinda. Gracias, Lore. Muy bien, primer capítulo entonces. Vamos al segundo, todavía tenemos un poquito de tiempo. No sé si estás por ahí, Gaby, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro que sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Con los samanas. El mismo día, por la noche, alcanzaron a los ascetas, los enjutos samanas, y les ofrecieron su compañía y obediencia. Fueron aceptados. Siddhartha regaló su túnica a un pobre de la carretera. Desde entonces, solo vistió el taparrabos y la descosida capa de color tierra. Comió solamente una vez al día y jamás alimentos cocinados. Ayunó durante 15 días. Ayunó durante 28 días. La carne desapareció de sus muslos y mejillas. Ardientes sueños oscilaban en sus ojos dilatados. En sus dedos huesudos crecían largas uñas, y del mentón le nacía una barba reseca y despeinada. La mirada se le tornaba fría cuando una mujer cruzaba por su camino. La boca expresaba desprecio cuando atravesaba la ciudad con personas vestidas elegantemente. Vio negociar a los comerciantes y cazar a los príncipes. Presentó el llanto de los presenció el llanto de los familiares de un difunto. Advirtió cómo las prostitutas se ofrecían, cómo los médicos se preocupaban de los enfermos, cómo los sacerdotes determinaban el día de la siembra. Se percató de que los amantes se querían, de que las madres daban el pecho a sus hijos. Y todo ello no era digno de la mirada de sus ojos. Todo mentía, todo apestaba, olía todo a hipocresía. Cuando aparentaba tener sentido y felicidad y belleza, más sin embargo, todo era ignorancia y putrefacción. Siddhartha tenía un fin, una meta única. Deseaba quedarse vacío, sin sed, sin deseos, sin sueños, sin alegría ni penas. Deseaba morirse para alejarse de sí mismo, para no ser yo, para encontrar la tranquilidad en el corazón vacío, para permanecer abierto al milagro a través de los pensamientos despersonalizados. Ese era su objetivo. Cuando todo el yo se encontrase vencido y muerto, cuando se callasen todos los vicios y todos los impulsos de su corazón, entonces tendría que despertar lo último, lo más íntimo del ser, lo que ya no es el yo, sino el gran secreto. Siddhartha permanecía en silencio bajo el calor vertical del sol ardiente del dolor, de sed, y se quedaba así hasta que ya no sentía dolor ni sed. Se hallaba en silencio durante la estación lluviosa. El agua corría desde su cabello hasta sus hombros, que sentían el frío hasta sus caderas y hasta sus piernas heladas. Y el penitente continuaba así hasta que los hombros y las piernas ya no sentían frío, hasta que se acallaban. Se mantenía sentado en silencio sobre el bardal, hasta que le goteaba sangre de la piel caliente y después de las úlceras. Y Siddhartha continuaba erguido, inmóvil, hasta que ya no le goteaba la sangre, hasta que nada le pulsaba, hasta que nada le quemaba. Siddhartha estaba sentado con rigidez y trataba de ahorrar aliento, de vivir con poco aire, de detener la respiración. Aprendía a tranquilizar el latido de su corazón con el aliento. Aprendía a disminuir los latidos de su corazón hasta que eran mínimos, casi nulos.
Instruido por el más anciano Samana, Siddhartha se entrenaba, un poquito, se entrenaba en la despersonalización, en el arte de ensimismarse según las nuevas reglas de los samanas. Una garza voló sobre el bosque de bambú y Siddhartha absorbió a la garza en su alma. Voló con ella sobre el bosque y las montañas. Era garza, comía peces, sufría el hambre de la garza, hablaba el idioma de la garza, sentía la muerte de la garza. Un chacal muerto se hallaba en la orilla arenosa y Siddhartha entraba en el cadáver. Era chacal muerto. Yacía en la playa, se hinchaba, apestaba, se descomponía. Sintióse descuartizado por las hienas, decapitado por los cuervos. Se tornó esqueleto y polvo, y el vendaval se lo llevó. El alma de Siddhartha regresó. Había muerto, se había convertido en polvo, había probado la triste borrachera del ciclo. Ahora aguardaba con una sed nueva, como un cazador, el hueco donde podría escapar del ciclo, donde empezaría el fin de las causas y de la eternidad del dolor. Mataba sus sentidos, destrozaba su memoria, salía de su yo y entraba en mil configuraciones extrañas. Era animal, carroña, piedra, madera, agua. Y cada vez se encontraba a sí mismo al despertar. Brillaba el sol o la luna. De nuevo era él. Se movía en el ciclo, sentía sed, vencía la sed y volvía a tener sed. Siddhartha estudió mucho con los samanas. Aprendió a andar por diversos caminos para alejarse del yo. Anduvo por el camino de la despersonalización a través del dolor, a través del sufrimiento voluntario y del vencimiento del dolor, del hambre, de la sed, del cansancio. Caminó por la despersonalización a través del pensamiento de vaciar la mente de toda imaginación. Se enteró de estos y otros métodos. 1000 veces abandonó su yo. Durante horas y días permanecía en el no, yo. Pero aunque los caminos se alejaban del yo, su final conducía siempre de nuevo hacia el yo. Aunque Siddhartha huyó 1000 veces del yo, permanecía en el vacío, en el animal, en la piedra. No podía evitar el regreso. Como era imposible escapar de la hora en que vuelve uno a encontrarse bajo el brillo del sol o de la luz de la luna, en la sombra o en la lluvia. Y de nuevo era el yo y Siddhartha. Y sentía otra vez la tortura del ciclo impuesto. Muy bien, muchas gracias. Creo que podemos llegar hasta aquí por el día de hoy. Muy bien, muy interesante, ¿no? Es realmente una vivencia interior impresionante. Muy bien. Vamos entonces ahorita, tenemos 15 minutitos para poder compartir en salas. La idea es que podamos llegar a la segunda parte de este método que nosotros tenemos. Hemos tenido la parte literal, ¿no? ¿Qué dice el texto? Hemos leído, tratamos de entenderlo, pero la pregunta es, ¿qué me dice el texto? ¿Sí? Y para eso les invito a que en salas podamos compartir eso. ¿Qué nos ha dicho el texto a cada uno, lo que hemos leído ahora, y enriquecernos con las reflexiones que cada uno puede ir sacando en este momentito de lectura? Así que vamos a estar en 3 salas, una sala principal acá y 2 salas que se van a ir asignando. Si les da a asignar, por favor, vayan. En la primera sala va a estar moderando Alexis y en la segunda va a estar moderando Braulio, ¿ya? Entonces, libremente, ya los que conocemos el método podemos compartir y la idea es que todos tengamos un espacio para conversar qué reflexión, qué sentimiento, qué sensación me deja intrigado, ¿no? ¿Qué me parece sorprendente? En fin, todo lo que podamos ir sacando de la lectura. Así que ahí vamos. Si es que les da para unirse, por favor, unámonos y vamos 15 minutitos a compartir ahora en salas qué me dice el texto. Así que vamos ahí. Sí. Esperemos un ratito que todos se vayan yendo. Si no les sale, no, esto ya está asignado. Mm.
Y Alexis, no te puedes ir. Alexis, ¿estás ahí? Creo que se fue, ¿no? Porque le veo ahí congelado. Está muy serio ya. Ahí se fue. Ya se fue. Muy bien, nos hemos quedado acá un grupo. Muy bien, libremente. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal? ¿Qué impresiones les deja la lectura? ¿Qué podemos ir sacando? No sé, libremente, pues, ¿no? Vamos compartiendo. Buenas noches con todos. Yo escribí algunas cosillas que me llamaron la atención y lo que yo entendí de esta parte de la lectura es como que es buscar en el yo, pero el verdadero yo. Justamente él dice que su padre y todas digamos, las autoridades de su pueblo son muy sabios, pero es como más una sabiduría terrenal, como una sabiduría basada en libros, en vivencias, pero él dice que lo que quiere buscar es el yo, que para él lo más importante es el uno, el único, el más importante que sería el yo, pero al mismo tiempo quiere alejarse de ese yo que le hace pensar cosas que no. Por eso al final casi de la lectura dice, pero tengo que regresar nuevamente al yo. Él no quiere ese yo que no ayuda, quiere un yo distinto, ¿no? Quiere un yo de conocimiento. Y creo que es como que nos enseña que si nos conociéramos realmente a nosotros mismos, que como siempre he dicho, nunca nos llegamos a conocer, peor a otros, porque ni nosotros mismos sabemos en muchas ocasiones de nuestra vida cómo vamos a actuar ante X situación. Y a veces cuando uno se ha puesto a pensar en una mesa, uno dice, ¿qué haría si te pasara esto? Chuta, y uno mismo dice, yo creo que haría esto, pero ponemos el yo creo porque ni nosotros mismos creo que nos conocemos y por esa razón es que nos damos una suposición de cómo creemos que vamos a actuar ante X circunstancia y a veces puede ser que no lo hagamos de esa manera. Ahí decía que tu alma es el mundo entero Mm. y el alma es justamente creo lo que el verdadero yo de cada persona y el cuerpo solamente como lo que hablábamos en la lectura en el otro libro, el empaque donde venimos. Dice que todo lo que resta, lo que está afuera, es una simple búsqueda. Y el yo es la verdadera búsqueda. Eh, él quiere también el podernos controlar, aprender a controlarnos nuestro propio yo. Y él con el O lo hace de cierta manera, pero se descontrola cuando sabe que tiene que regresar a aquel yo. Eso es lo que me llamó a mí la atención. Gracias, Tati. Sí, has recogido bastantes cosas. A mí realmente me deja sorprendido entre todo lo que has dicho, aparte añadiría la tenacidad de Siddhartha, ¿no? Yo no me imagino una persona con una tenacidad tan fuerte para llegar a una especie de búsqueda interior que le amerite abandonar la casa en un momento determinado cuando siente que ya no tiene nada que le aporte ahí. Ahora se habla mucho de la zona de confort, pues, ¿no? Entonces yo, quizá llevándole esos términos, es un poco eso, ¿no? Es como saltar ese ámbito donde uno ya se siente seguro, tranquilo y quieto y arriesgarse a un nuevo camino, ¿no? Para ver si alguna otra posibilidad se abre. Y si darte radical, imagínate que me llama la atención, el papá le dice no al principio y después se queda ahí quieto Siddhartha, ¿no? Completamente quieto, no le discute siquiera. Eh, el padre ve esa tenacidad, creo que intuye esa tenacidad que viene, yo creo, de una convicción fuerte y termina cediendo, ¿no? Se da cuenta que hay algo que Siddhartha está buscando. Entonces, eso me llama la atención, me conmueve la despedida del padre. El padre le dice a Siddhartha, bueno, anda, mira si es que lo que estás buscando lo encuentras y si no, regresa, ¿no? Y aquí volveremos a hacer los sacrificios, aquí volveremos a hacer las abluciones y aquí regresaremos, ¿no? Ese lugar seguro en donde uno puede volver y que es el lugar que le permite a uno explorar también el mundo. Y lo último que quería mencionar es Govinda, ¿no? Govinda le sigue a Siddhartha, es como una especie de admirador de Siddhartha, ¿no? Pero también es su amigo, su mejor amigo. Eh,
me conmueve porque al final digo, los caminos de descubrimiento uno no los puede hacer solos, ¿no? Necesita de alguien que por lo menos le apoye, le escuche, le haga caer en cuenta de algo. Necesitamos siempre la compañía de un amigo, ¿no? Eso también me conmueve la figura de Govinda. Y Govinda ya, pues se va a Siddhartha y le sigue, ¿no? ¿Qué más le queda? Es su amigo, ¿no? Eso es muy bonito. Muy bien, no sé si mamá, joven, Adrián, Sammy, Kelly, quisieran agregar algo. ¿Tienen algún comentario? Sí, bueno, a mí también me sorprende, ¿no? El temple de Siddhartha, la forma que él tiene, ¿no? Porque yo le entiendo como que es una especie de príncipe, ¿no? O sea, y muy admirado porque tiene mucha sabiduría y tienen mucha expectativa en él, su familia, la gente del pueblo. Y claro, pero eso a él como que no le llama la atención, más bien él trata, él es como que busca algo, busca conocimiento, busca la verdad, algo así, porque veo que él es como una persona que se dedica mucho a la meditación, que está siempre buscando en el interior. Y claro, ¿no? Luego ve a estos samanas, ¿era? ¿Samanas? Amana, sí. Claro, y son como una especie de personas como pordioseras, ¿no? O sea, con un estilo de vida distinto, todo andrajosos, todo. Y él piensa que posiblemente ahí está la verdad, ¿no? Ahí está y quiere ir con ellos. Me llama la atención, ¿no? También esto que es lo que tú decías, que es un hombre muy decidido, ¿no? Y habla con su padre y digo, es un hombre también muy valiente, no tiene miedo a buscar, a lanzarse al vacío, se puede decir, ¿no? Y esto sí me cuestiona, digo, porque muchas veces nosotros por el miedo, por el temor nos quedamos quietos, no nos lanzamos. Entonces, este es un personaje que sí nos enseña eso, ¿no? A pesar de que después que él está ya algún tiempo con los samanas, que vive en ayuno, o sea, que trata de buscar, hablaba, bueno, son cosas medias raras, ¿no? Que se convierte en una garza, que siente lo que siente Mm, la garza, que se convierte en el animal este que ya ha sido muerto y todo eso, ¿no? Entonces son esas experiencias que vive, pero parece que no le llena ni eso. Entonces, sí, o sea, me parece un hombre como para admirarle, porque él va, prueba, ve si es que realmente eso es, al mismo tiempo también discierne, dice, no, esto no me permite, porque como decía la Tati, no encuentro mi yo, no encuentro el yo interior, esto no me permite descubrir. Entonces siento eso, ¿no? Y el amigo también, ¿no? Es el amigo, yo creo que está representado en las personas que acompañan nuestra vida, que siempre están junto a nosotros. En las buenas y en las malas se puede decir, hasta en los problemas están ahí. Entonces, creo que como seres humanos siempre necesitamos de estas personas, ¿no? Que en silencio, porque yo veo que Govinda es una persona silenciosa, ¿no? Pero le acompaña. ujú. Eso, entonces, este primer capítulo y parte del segundo me parece de gran enseñanza. Gracias. Ujú. Sí, es interesante ese episodio, ¿no? Donde llega a tal nivel de profundización y también recordemos de un ascetismo fuerte donde el cuerpo comienza a ser una especie de estorbo, ¿no? Y parecería, lo digo así, no sé ustedes qué piensan, que el alma comienza a volar libre. O sea, me da esa impresión, ¿no? Tan libre que se vuelve garza y siente lo que es volar, siente o vive a través de la meditación lo que es morirse, lo que es un cuerpo putrefacto, comienza a unirse con la La creación. creación, ¿no? Es una experiencia profunda. Yo no sé si es que alguno la ha vivido. Es que mira, creo yo, ¿no? Él está en la primera parte de la búsqueda del yo. Mm, Él para mí lo que aprendió ahorita es a alejar la parte mundana, por eso decía, hay una parte que dice, todo es hipocresía. mm, Hasta ese abrazo de pronto cariñoso, es hipocresía. Entonces, él aprendió, creo, en eso que dice que se siente lo de la garza, porque dejó su yo, pero él busca ahora cuál es la verdadera, por eso dice el secreto, para mí, ¿no? Es la verdadera riqueza
de cuando ya llegas a conocer a tu yo. Él ahorita solo alejó la parte mundana. Él se ensimisma, él medita y él se olvida de quién es y trata, creo, de ver ahora en los seres inertes o vivos que pueden ser el yo de esos seres. Él puede sentir, pero él ahora dice, ¿ahora qué hago? Y por eso luego dice, y ahora me toca regresar otra vez al yo. Porque de ley el yo es como que una parte consciente y esa parte consciente hace que hagas cosas que él no quiere. Y los amanes, por lo que entiendo, es como que dejan toda la parte mundana, por eso parecen como pordioseros o algo así, porque ellos se están dedicando, como que dice, al ejercicio y al servicio, decía ahí. Entonces ellos ejercitan su cuerpo, obviamente para estar fuertes en esa parte física que les mantenga todavía, pero dejan aparte, cogen lo que es necesario, de pronto solo una comida en el día o algo, no para morirse del hambre, sino para, es el sacrificio que harían y el ejercicio que hacen día a día, pero él está recién, creo, separando el primer yo. Creo que durante el libro vamos a conocer, vamos a ir, igual que Siddhartha, buscando no en sí el yo, sino la riqueza del yo. Interesante, ¿no? Y sí, es una búsqueda en realidad. Vamos junto con Cierta viendo qué le está pasando. Yo quisiera escuchar, no sé, Adrián, joven, Sammy, que él tiene algo que es libre, tampoco es obligatorio que todos, pero Ahí, libremente, si quieren compartir, pues no con sé gusto. si me escuchan ahí. Sí, súper bien, Adrián. Ahora sí, tenía apagado la cámara, pero estaba escuchando la lectura y de alguna manera ya en la mañana sí tuve una oportunidad de leer también algo personal, ¿no? A mí me llama mucho la atención la preparación espiritual de Siddhartha, ¿no? Cómo se preparó para hablar con su papá, cómo él se preparó para decidir y conversar o ni siquiera plantearle, sino decirle la decisión que tenía. Eso me trajo mucho sentimiento a mí en algún momento cuando me tocó tomar una decisión que tuve que ir a plantearle a mi papá y que de alguna manera le generó a él una sensación así mismito como el papá de Siddhartha, porque yo le dije a mi papá que yo iba a tomar una decisión, de que era de casarme, porque iba a empezar una nueva historia y cosas así, y él me decía que no, que por qué me voy a casar si yo puedo vivir la vida, la de varón y cosas así, ¿no? Pero me agradó mucho porque él se prepara, ¿no? Se prepara para enrumbar a una nueva historia, ¿no? A descubrir muchas cosas personales, espirituales que lo refleja mucho y que aparte de eso tiene su compañero que lo observa y que de alguna manera, como tú decías, Daniel, es importante el acompañamiento que pueda tener de otra persona más, ¿no? O sea, me pareció muy buena este proceso, ¿no? De cómo él se prepara para emprender un viaje, ¿no? Entendiendo que se va a encontrar con muchas cosas en el camino y que de cada cosa que él va viviendo va aprendiendo, ¿no? Y aparte de eso es cómo le interesa, cómo él le llama la atención lo que ve, ¿no? A su alrededor. Creo que eso es importante también. Sí, está como muy atento, ¿no? Y como tú dices, hay una preparación de parte cierta. Claro, tiene una tenacidad increíble. Él no va con el ¿será que? Él va, me voy, ¿no? Es muy interesante realmente lo que mencionas. Y sí, yo también creo que he pasado ahora escuchando también momentos así en la vida, ¿no? En los que he debido tomar decisiones y uno se planta un poco radical, ¿no? Y es muy interesante ese camino interno que vive. No sé, joven Sammy Kelly, ¿tiene algún comentario que quisieran compartir? ¿No? ¿Qué les parece? ¿Les ha gustado? Joven, creo que quieres por ahí. Sí, me encantaría compartir como todos ustedes. Yo, mi, mío, son tres términos que comúnmente son más usados en toda la humanidad. Yo, mi, mío. Yo. ¿Por qué? Tal vez Siddhartha, cuando ya dejó de identificarse consigo mismo, su ego estaba entrando en desesperación que sintió la necesidad de identificarse ahora con las garzas, y con los otros animales del bosque. Mi interpretación, mi interpretación, mi bigote, mi cuerpo,
mi club de lectura. Mm. Tal vez una bendición y una maldición, la maldición del ser humano. El ego que no le importa el objeto con el cual se identifique o el pensamiento o el sistema de creencias. Simplemente quiere tener identidad. Y esta es la búsqueda de Siddhartha. Los brahmanes identificados con ser brahmanes. Tal vez los samanas identificados con ser samanas, con ser madre, con ser esposas, con ser doctores, que pues a mí me dejó muy pensativo todo lo que leímos. Ujú. Por todo lo que tiene que ir Siddhartha para, para regresar a la fuente. Tal vez Siddhartha se cansó de vivir una vida conceptualizada, no estaba viviendo una vida viva, por todo lo que tuvo que atravesar para despersonalizarse. Y nosotros acá, nosotros no estamos ayunando 20, 25 días, no estamos renunciando. Incluso hasta si renunciaríamos a todo lo material, el ego tomaría la identidad de renunciar a todo lo material y ahora soy espiritualmente más elevado que el resto. Ese es el aporte y pues muchas gracias. Está bueno el libro. Chévere, No, Jorge. y gracias a ti porque en realidad, sí, yo creo que tiene que ver, justo vamos como vislumbrando este tema del yo, que decía Tati al inicio, del ego, eh, y la identidad, quiénes somos, ¿no? Yo creo que Siddhartha también, su viaje o la pregunta que ahorita está dando de responder es eso, ¿no? ¿Quién es, no? Y el despojo total puede ser una forma de ayudarle a ganar identidad con otros, ¿no? Esta búsqueda de quiénes somos, de hacia dónde vamos. No sé si la palabra dónde venimos es tan válida, no sé si se logre encontrar esa pregunta, esa respuesta, perdón, pero sí por lo menos qué estamos haciendo ahora, qué camino emprendemos. Como tú decías, no estamos siguiendo el camino de Siddhartha, quizá no sé ese nuestro camino tampoco. Yo creo que en parte también lo que me llama la atención de Siddhartha es que Siddhartha está buscando su camino y es el suyo para lograr eso. Cada uno tiene el suyo propio. Ahora, el dejar que esa voz interior, ese Atman que se decía, guíe el camino, yo creo que es toda una tarea. ¿Y qué es esa voz? El ego ciertamente no, tiene que ser algo mucho más profundo. Pero hay algo más profundo que el ego. Bueno, eso habría que consultar y habría que comenzar a preguntarnos si es que hay algo en nosotros que podamos decir más profundo que el yo. En fin, creo que esta lectura va como abriendo varios pasos, varios como nociones. Y yo Hay, sí, alguna- sí, Adrián. hay algunas palabras que a mí me generan una sensación de análisis interior, ¿no? Como el abandonar, el dejar atrás expectativas, por ejemplo. Ujú, O sea, cuando él presenta dejar las expectativas y las responsabilidades de su vida para seguir un camino de iluminación y de revisión o de verdad interior, o sea, a mí me genera como chuzo, o sea, de verdad, ¿no? Vivimos muchas veces de expectativas, ¿no? Y cómo dejas esas expectativas a un lado con esto de iluminarte, ¿no? Y vivir, y vivir y aprender el día a día, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Hay palabras que marcan, ¿no? Por ejemplo, existencia, bienaventuranza, o sea, mm. o sea, este texto o este libro marca algunas palabras que se pueden interiorizar en diferentes contextos, ¿no? Sí, gracias, Adrián. Y tiene razón, porque al final Siddhartha, hijo de príncipe, con riqueza, con posición social, esbelto, perseguido, admirado, todo estaba bien aparentemente, ¿no? Pero no se siente feliz. Eso es lo que dice, ¿no? Todo estaba muy bien, todos estaban felices, orgullosos los papás, pero él no estaba feliz. Eh, Tenía una insatisfacción interesante, ¿no? Muy bien, compañeros, compañeras, amigos, amigas, volvemos ahora sí, ya nos cogió la hora.
La verdad es que este tipo de charla es la muestra de lo que podría pasar cuando nos juntamos en un cafecito y podemos comenzar a hablar y hablar de la vida, ¿no? Así que es muy bonito realmente. A veces nos queda faltando siempre un poquito de tiempo, pero bueno, vamos volviendo. Yo voy a ver si es que, uy, tienen que todavía volver en 50, bueno, en 50 segundos ya regresa. Recordarles hasta que vuelvan que el día sábado tenemos cafecito donde Nerexi, si es que por ahí libremente los que estén en Quito y en Otavalo me parece que también están realizándolo, se quieren unir, es un cafecito, es una tarde tranquila, me parece que es a las 4 o 5, ya le voy a preguntar a Alexis. Y nos juntamos para conversar, para un poco, seguimos por ahí, salía de temas del libro, pero también en nuestra vida, la idea es irnos conociendo un poquito más entre nosotros. Eso, bienvenidos a los que van volviendo. Hola Débora, ¿qué tal? Hasta que regue el resto, ¿qué tal les fue en la sala? ¿Lograron compartir en tu sala? No sé con quién estuviste. Hola, buenas noches. Perdón, me conecté un poquito tarde y no pude iniciar saludando, por eso No te saludo. preocupes. Estaba con Alexis, con Ricky, con Karina y Gaby. Sí, sí, nos fue bien. Al Alex se le fue el internet, pero ya mismo se ha de conectar. Ay, ya. Con razón que vi que se congelaba. Muy bien, vamos regresando. Bueno, espero que hayamos disfrutado de la sala, ¿no? Siempre es un espacio bonito como para ir compartiendo criterios, quizá profundizando en parte de la lectura que no habíamos visto y que ya lo vio el otro, o en otros elementos. Muy bien, cerramos por el día de hoy. Ya más o menos vamos viendo cómo es la dinámica. Leemos y a partir de la lectura compartimos. Solamente avisarles que el día sábado no se olviden, tenemos cafecito en la casa de Nere, de Nere. Gracias, Nere, por tu invitación. El cafecito es un momento ameno para compartir. Hablamos de libros ciertamente también, pero sobre todo tratamos un poquito de conocernos más, ¿no? Los que están en Quito, creo que también Cafecito en Otavalo, por ahí decía Alexis, así que bienvenidos a este espacio que es súper ameno y muy libre también, ¿no? Sería bonito que podamos asistir para vernos presencialmente y no solo virtualmente. Eso, no sé, Alexis, ¿tiene alguna cuestión con el café? Si no, ya cerramos. Onere. Hola. Muchas gracias, les esperamos. Confirmen, por favor, para organizarnos bonito. Gracias por los que han confirmado y los que faltan por confirmar, pues esa es su casa y su familia, así que les esperamos. Gracias. Gracias, Nere. Nos apuntamos con el Dani para llevar un postrecito, ¿ya? Chévere, tranquilo. Enviarán Ya. un poquito a Guayaquil por delivery. Vamos, correcto. No, sí, Sí, mi amigo Braulio, ¿cuándo hará un cafecito aquí en Guayaquil? Le envían las ahí está fotos. pues, Braulio, ya ves, Con ya tienes bolón. para hacer el café. Muy bien, Sí, amigo. grillo. Con shawarma, con shawarma. Con bolón Muy cabeza de bueno. niño. Buenísimo.